6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, listo. Hemos llegado a la siguiente charla gracias a nuestro gran aliado Planetario de Bogotá. Marlene Romero, Emma Romero, Campus Party y todos les dan la bienvenida a esta nueva sección. Lo que vamos a trabajar en este momento, la charla que tendremos en este momento es un conversatorio específicamente que habla sobre ciencia del espacio en la sociedad, perspectivas y retos. Y para esto tenemos 4 invitados. Nuestros invitados para el día de hoy son Mario Pérez, Germán Chaparro, Carlos Molina, Nelson Roberto Alba y como moderador tenemos a Nicolás Bustamante. Muy buenas tardes, doctor Mario, ¿cómo está? Germán, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nos falta alguien más. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias por invitarme. Buenas Carlos, tardes. bienvenidos a este espacio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Bueno, les doy la bienvenida al espacio de astronomía de Campus Party, que por primera vez se presenta en la historia de todos los campus, de los 32 países en los que en este momento se está desarrollando. Y los dejo, esta es su casa, su espacio para su conversatorio. Muchas gracias, Pierre. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias al Planetario de Bogotá, a Campus Party, por darnos la oportunidad de hablar del espacio, de hablar de las ciencias. Y pues más adelante estaremos muy pendientes de todas las preguntas que ustedes nos hagan aquí durante la transmisión. Entonces, pues me presento. Yo soy Nicolás Bustamante. Yo soy periodista de ciencia en la Casa Editorial del Tiempo. Y pues yo seré el moderador de este espacio que tendremos en la tarde de hoy con, como ya nos han mostrado y aquí los hemos visto, 4 invitados del más alto nivel, muy interesantes con quienes hablaremos sobre la temática del conversatorio Ciencias del Espacio en la Sociedad. Entonces, pues los voy a presentar uno por uno. Primero que todo, en primer lugar, Mario Pérez. Él es chileno científico, astrofísico, quien lleva muchísimos años trabajando en la NASA en diferentes proyectos. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, también tenemos a Nelson Alba. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad San Buenaventura, en Bogotá. Tiene un máster en Filosofía y Críticas Contemporáneas de la Cultura por la Universidad París 8. Nelson, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, también tenemos a Germán Chaparro, quien es físico de la Universidad Nacional de Colombia, con un máster en astrofísica en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Germán ha investigado en áreas como la radioastronomía, la radioestadística, inferencia bayesiana, machine learning, formación estelar, bueno, y muchísimos otros. Germán, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y finalmente tenemos a Carlos Molina. Él es físico, magíster en astronomía del Observatorio do Valongo en Río de Janeiro, en Brasil, y actualmente es el coordinador del Planetario de Bogotá. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Nico? Y buenas tardes para todos. Gracias por este espacio de discusión que espero será muy, muy provechoso. Claro que sí. Bueno, les cuento un poco de qué se trata. Como ustedes saben, el crecimiento exponencial de las ciencias ha traído consigo aspectos positivos y negativos alrededor de las mismas. Por un lado, los retos que implica la divulgación y la comunicación de las ciencias, sumado a esto a la minoría de personas que ven en las ciencias una opción para el desarrollo de su ejercicio profesional, aspectos que nos hacen preguntar por el papel social de las ciencias del espacio, pues que es el tema que nos compete en este momento más en un lugar y en un espacio abierto por el Planetario de Bogotá. Entonces, pues para dar inicio a este conversatorio, voy a hacer una pregunta abierta que es para todos y vamos a escuchar sus intervenciones para que también las personas que se han conectado los vayan conociendo y pues conozcan su cara y su voz y su opinión sobre esta pregunta principal, que es la siguiente. ¿Cómo podrían ustedes describir la dimensión social de la ciencia para el caso específico de las ciencias del espacio? Entonces, pues empecemos con Mario. Adelante. Sí, yo estaba en preparación de poder contestar una pregunta similar. Yo estaba pensando cuáles son los beneficios actuales del espacio y cuáles serían los beneficios futuros. Los beneficios actuales del espacio son, por ejemplo, el hecho que tenemos satélites que nos pronostican el
el clima. Toda la gente ve sus noticias en las tardes, ¿cierto? Y tiene pronóstico del tiempo. Es un beneficio actual de poder saber, ¿cierto?, el tiempo con cierta precisión por lo menos un día, por lo menos, yo diría, hasta 3 días. Luego, el asunto localización, el GPS, ¿cierto? La gente usa el GPS, no tenemos nada que hacer para usarlo. De hecho, no hay nada que pagar. Y la tercera, diría, utilización actual y beneficio de las sociedades, comunicaciones. Todo lo que tiene que ver con telefonía, con televisión, con internet, mucho de esto es a través del espacio. Y ya estamos teniendo los beneficios del espacio. Latinoamérica, digamos, como región, se beneficia de estos avances y ya los tenemos como beneficios actuales, digamos, hoy día existen. Pero yo diría quizás lo más interesante para conversar aquí, en este grupo, con gente muy culta que trabaja en universidades, ¿cuáles serían los beneficios futuros del espacio? Me gustaría dar algo provocativo aquí. Yo diría, los veo en 3 niveles: educacional, industrial y comercial. El espacio ya es una actividad madura. De hecho, hemos pensado que estamos en la era número 3. Les mencioné que del año 57, ¿cierto?, con Sputnik, hasta el año 72, cuando terminamos Apolo, sería la era número 1. Del 72 al año 2011, cuando empezamos y terminamos el transbordador espacial, que duró 29 años, sería la era 2, y la era 3 la empezamos en 2011 hasta ahora, ¿ya? Y la era 3 del espacio es realmente maduración, es colonización, es más que exploración. Ya hemos pasado eso, quedó atrás la exploración. Y estamos en la explotación del espacio. Entonces, con esa idea en la mente, me gustaría decir que educacionalmente el espacio puede proveernos muy buenas alternativas, ¿cierto?, para preparar obra de mano altamente calificada, poder mejorar la transparencia del proceso educacional, mejorar educación y conectividad, por ejemplo. Industrialmente podríamos tener investigación aplicada para desarrollar altas tecnologías. De hecho, el espacio, aun cuando un país no lance nada al espacio, pero si se está preparando para hacer algo espacial, va a tener mejores industrias, mejores procesos. Y comercialmente, yo diría que hay muchas cosas que podríamos usar, aplicación electrónica, ¿cierto?, que podríamos usar de uso doméstico. Es decir, la explotación del espacio en lo que queda en el futuro es grande, es abierta y es participativa. Es decir, todos estamos invitados a participar, y me gustaría que especialmente la juventud en Latinoamérica se sienta desafiada a participar en lo que queda en esta era 3 del espacio, ¿cierto?, en los cuales sí hay muchos otros beneficios que podemos lograr. Bueno, le doy paso en este momento, por favor, a Germán para que responda. Ok, bueno, muchas gracias, Nicolás, por esa pregunta que es bien importante, precisamente porque estamos en épocas de cambios, en épocas que estamos pensando, bueno, ¿y qué nos deparará el futuro? ¿Y qué rol tiene la ciencia en ese futuro? Entonces, en mi caso particular, yo soy astrónomo, mi doctorado es en astrofísica y actualmente soy profesor en la Universidad de Antioquia como profesor en el pregrado de astronomía. Entonces, tal vez hay algunas relaciones, por ejemplo, con lo que menciona Mario, pero también quería comentar un par más de cosas relacionadas con la astronomía. Resulta que en astronomía existe la Unión Astronómica Internacional, que es como el cuerpo de astrofísicos profesionales, alrededor de 10.000 astrofísicos profesionales alrededor del mundo, quienes, por ejemplo, deciden si X es un planeta o X no es un planeta, deciden tal estrella se va a llamar así, impiden que vivos monten empresas que le vendan una estrella para que usted se la dedique a su pareja, ese tipo de cosas. Pero no solo eso, no solo se encargan pues de prohibir cosas, sino también de un poco pensar el ejercicio de la astrofísica. Entonces, una de estas preguntas, como tú la planteas, ya se hizo se ha venido haciendo desde hace varios años, y la respuesta se ha tornado en la forma de acción, y es cómo la astronomía puede directamente canalizar sus esfuerzos para generar desarrollo, y eso se hace a través de, y si les puedo compartir aquí un momento mi pantalla, solo muy rápido para mostrarles una imagen sencilla.
que es el logo de la Oficina de Astronomía para el Desarrollo, que está basada en Sudáfrica, y aquí en Latinoamérica, o bueno, más bien en Sudamérica, tenemos una oficina regional para los países andinos, en los cuales nos estamos preguntando todo el tiempo cómo la astronomía puede impactar el desarrollo, cómo podemos precisamente pensar, por ejemplo, en los objetivos globales de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, y pensar qué proyectos pueden haber. Proyectos puntuales, les quería mencionar algunos, por ejemplo, uno bien bonito que se llama de astroturismo, donde en los Himalayas lo que se hace es que se le financia a algunas personas en pueblos muy remotos, muy turísticos, pero muy remotos, se les financia telescopios y capacitación en el uso de telescopios para que los turistas vayan y los habitantes de estos pueblos puedan ofrecer una experiencia de astronomía porque tienen unos cielos espectaculares y de esta manera se crean capacidades. Y bueno, hay un montón más de proyectos muy interesantes enfocados alrededor de áreas respecto a la inclusión, respecto a educación, obviamente, respecto al clima también, respecto, por ejemplo, polución de luz y también en general cómo construir capacidades en muchos aspectos, capacidades computacionales, de análisis, etcétera. Entonces, yo actualmente llevo varios años trabajando cerca de la coordinación de esta oficina regional y han salido varios proyectos bien interesantes en pensar precisamente en estas preguntas. Pero esto me lleva de pronto a un poco más la vida cotidiana y decir, bueno, sí, todo muy bonito, muy bonitas las imágenes, como de pronto la imagen que yo tengo atrás, y voy a dejar ya de compartir para mostrar mi cámara. Ya creo que ya dejé de compartir. Es como muy bonita la imagen que tengo atrás y todo, pero ¿cómo puedo pensar que la ciencia es algo tangible? Especialmente cuando la astronomía a veces tiene que competir con la astrología. Entonces, la gente a veces no le gusta que uno diga eso, como no, la astronomía tiene más impacto sobre su vida que la astrología. Y uno de esos impactos, por ejemplo, es Wi-Fi. Póngale cuidado. La mayoría, yo creo que el 99, no alcancé a mirar esta figura, pero estoy seguro que ahora es cada vez mayor. El 99.9% de las personas que nos está viendo en este momento está conectada seguramente por Wi-Fi al router de su casa o de pronto de su oficina en algunos casos, lo cual estaría mal porque deberían estar trabajando. Deberían estar conectados por Wi-Fi seguramente. Resulta que Wi-Fi es una invención que surge a partir de una necesidad, un proyecto de radioastronomía en Australia. Sale a partir de un proyecto de investigación de ciencia pura. Y esto es lo que muchas veces la gente no piensa. Uno ve un iPhone y uno dice, uy, estas empresas tan innovadoras, ¿qué será lo que se va a inventar? Cuando salió el primer celular con cámara, uy, no, estos son genios. Cuando salió la primera cámara digital, no, esta gente de Canon, mejor dicho, son brutales. Pero los sensores que permiten las cámaras digitales actuales que tenemos en todos los celulares es una invención que sale a partir de la ciencia básica. No, eso no salió a partir de la industria. Muchas veces pensamos que las grandes revoluciones en nuestro uso de la tecnología salen a partir de la industria. No, la industria lo que quiere es vender, y si se vende algo bien, lo vende y lo sigue haciendo. Pero las verdaderas innovaciones, las más profundas, vienen en las ciencias básicas, vienen en la investigación pura. Y eso es algo que muchas veces no pensamos. Entonces, un gran impacto muy real es este que les puedo mencionar. Tenemos varias listas bien interesantes. Si me siguen en Twitter, voy a estar compartiendo algunos de estos grandes avances tecnológicos que le debemos a la astronomía y algunas ciencias del espacio, lógico. Y yo creo que con eso un poco cierro mi intervención. Muchas gracias, Germán. Bueno, y ahora le doy paso a Carlos Molina. Sí, yo creo que sobre todo nos permiten democratizar muchas de las acciones y de los pensamientos como país y como planeta, ¿no? O sea, gracias a la intervención o la creación de tecnología espacial, nosotros podemos detectar o monitorear el clima, nosotros podemos crear planes de atención o prevención mejor de desastres, nosotros podemos también encontrar como ejemplos importantes la necesidad del procesamiento de datos en ciencias espaciales, pues ha catapultado rápidamente las tecnologías de análisis, también las tecnologías y el capital humano, y fortalecido el capital humano a nivel mundial para construir a partir de datos conocimiento. Y muchas de esas plataformas, algoritmos vinieron de las ciencias del espacio por la necesidad
precisamente de analizar grandes conjuntos de datos. Yo creo que esos son algunos de los elementos más importantes. Ya Mario y Germán enunciaron algunos de ellos, pero también creo que construye una forma de pensamiento democrático de alguna manera del acceso al conocimiento. Nosotros actualmente vivimos en Colombia y no tenemos un gran telescopio óptico y nosotros no tenemos grandes radiotelescopios y sin embargo desde estaciones de trabajo en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional, podemos tener acceso a los telescopios más grandes del mundo, ¿cierto? Entonces también crea una idea de democracia del conocimiento y creo que eso cada vez va pasando más, o sea, cada vez esa apertura va llegando más y ya no solo los gobiernos, sino grandes consorcios también que han hecho inversión en el espacio, han puesto en manos de la población muchos de esos resultantes de la tecnología. Entonces creo que construye una mirada democrática también del universo y nos acerca a él y nos inspira para ganar nuevos conocimientos. Bueno, y finalmente Fernando Alba, lo dejé al final por una razón práctica y es que él es filósofo, él tiene un perfil diferente al de los otros tres panelistas y lo dejé al final precisamente porque creo que nos puede brindar una visión un poco distinta de lo que ya han mencionado Germán, Mario y Carlos. Entonces, adelante, Fernando. Gracias. Yo creo que es un reto decir algo nuevo a propósito de lo que ustedes señalan, porque evidentemente si hay un avance, hay una implicación, hay un beneficio real de las ciencias espaciales, pero me gustaría plantearles más la pregunta en términos de cuál sería esa dimensión sociopolítica, o si se quiere, esa dimensión política de la ciencia, ¿no? Porque se suele pensar que per se, ¿no? De por sí ya la ciencia es un hecho neutro, objetivo, ¿no? Cuyos enunciados son prístinos, medibles, y efectivamente funciona así en la práctica, ¿no? Yo creo que la exploración espacial, y bueno, ya como lo señala Mario, esta empresa de exploración y de colonización que se deriva de todo este trabajo adelantado durante el siglo XX, pues ha llevado a unos avances enormes en términos de la tecnología y cómo esto puede ayudar a la calidad de vida de los sujetos, ¿no? Pero creo que si pensamos desde la dimensión política, pues terminamos teniendo comprensiones de ciencia y de la ciencia espacial, pues que son muy divergentes de región a región del planeta, ¿no? Claramente creo que el trabajo de la NASA, y ahí sí es inevitable no hablar de la cultura popular, ¿no? De cómo la exploración espacial durante el siglo XX, por solo citar un ejemplo concreto, pues termina potenciando una serie de exploraciones audiovisuales, de narrativas distópicas, pero también en series de televisión, pero también en cómics, que a veces paradójicamente se aleja bastante del hecho científico, ¿no? De modo que fíjense que la relación, la influencia que puede haber o la dimensión social de las ciencias espaciales, pues no se restringe justamente a un dominio muy específico. Claro que eso es otro aspecto que uno podría discutir, ¿no? Hasta qué punto la gente del común se relaciona con la ciencia de punta que actualmente se está haciendo, ¿no? Pero lo cierto es que termina creando una forma de imaginar la sociedad, ¿no? La sociedad se imagina mediante la exploración espacial y a veces esta exploración dista, pues lo que la sociedad entiende por la exploración y los hallazgos distan mucho de ser pues, lo que los científicos esperan, pero evidentemente hay una relación, ¿no? Hay un impacto. Decirlo sería un poco ingenuo ahora considerar que el beneficio y que el impacto para todos es igual, pues es problemático ciertamente, ¿no? Porque si bien es cierto, podríamos tener acceso al Wi-Fi, podríamos tener acceso al GPS, al posicionamiento global, y evidentemente funciona bastante. Esto no termina cambiando las condiciones materiales de muchas poblaciones, ¿no? de muchas regiones del mundo, ¿no? Bueno, Fernando mencionó dos términos que son muy importantes, la política y la cultura. Y se nos adelanta un poco
en la discusión al mencionarlos, porque la siguiente pregunta es precisamente sobre la cultura. Hablaremos también de la dimensión política de la ciencia, ya iremos para allá, pero yo creo que hablemos de la cultura inicialmente. La política no, todavía no, porque es un tema más complejo del que seguramente podemos hablar horas y horas, y el que seguramente muchas personas tienen comentarios sobre la relación que tienen principalmente los gobiernos con la ciencia. Pero hablemos de la cultura. ¿Cómo impacta la ciencia la dimensión cultural de la sociedad? ¿De qué manera la ciencia se mete por ahí y empieza a influir en la forma como se manifiesta la cultura? Entonces, para esta pregunta voy a volver a retomar el orden inicial con Mario. Adelante. Sí, gracias. De hecho, muchos de ustedes saben la palabra STEM, ¿cierto? Que tiene que ver con ciencia, tecnología. De hecho, bueno, ingeniería, matemáticas, pero mucha gente ha hecho la palabra STEM, que tiene una A en el medio, en la cual tiene que ver con arte. Yo diría que la cultura STEM o STEAM, okay, incluyendo arte, que es un poco más generalizada y me gusta más a mí personalmente, creo que ha influido tremendamente en el desarrollo social de los países. Si nosotros hiciéramos una lista de los países que son potencias espaciales hoy en día, son los países que son económicamente más fuertes, son no solamente los más libres, ¿cierto? Pero sí los países que tienen un mejor nivel de desarrollo y en promedio yo diría que la gente tiene una mejor vida. Entonces, las potencias espaciales en estos días han sido y son países que están tratando de mejorar, bueno, directo o indirectamente tratando de mejorar la vida de sus habitantes. Yo diría que el espacio sí tiene un valor comercial grandísimo, ¿ya? El espacio es un patrimonio universal, no es un patrimonio de un país. En realidad, todos somos dueños de eso. Me gusta la idea que ya se mencionó aquí de democracia. Yo diría que el espacio es democrático. Nadie tiene que pagar para mirar las estrellas en la noche, ¿ya? Yo también soy astrofísico. Yo trabajo en la división de astrofísicas de NASA, ¿ya? Y estoy a cargo de tecnologías de NASA, ¿ya? Yo soy el Chief Technologist en NASA para tecnología de astrofísica. Nosotros tenemos un portafolio de millones de dólares que nosotros invertimos, ¿cierto? Para poder construir los mejores telescopios, las mejores misiones que estamos haciendo en el futuro. Esto tiene un impacto porque yo trabajo con la comunidad, trabajo con empresas, trabajo con Lockheed Martin, con Bola Space, con Boeing, ¿cierto? Con todas las empresas que construyen aviones, construyen cohetes, construyen telescopios y artefactos que mandamos al espacio, ¿cierto? Luego yo diría que la influencia del espacio en nuestra cultura moderna es grande, es ciertamente importante. Me gustaría que también lo fuera, ¿cierto?, en otros países, ¿ya? En otras regiones del mundo. Y una de ellas precisamente que estamos hablando aquí es Latinoamérica. Latinoamérica, y lo mencionó Fernando aquí, por ejemplo, hablando de política, Latinoamérica, en mi impresión, y yo he luchado por 30 años en este asunto, dando conferencias en Latinoamérica, la política nacional de los países no ha dado ninguna prioridad al espacio, ¿ya? Quizás con las excepciones de Brasil y Argentina, ¿ya? Pero el resto de países nunca ha sido una prioridad gubernamental que se haya mencionado en los discursos políticos o incluso en los congresos, ¿ya? Y eso a mí me preocupa porque eso en el fondo está trazando un poco el hecho que Latinoamérica como continente se agregue, ¿cierto? Y participe y sea un ejecutor de actividades espaciales, lo cual beneficiaría, ¿cierto?, a muchas generaciones que están estudiando ahora. Y yo diría que el espacio tiene este valor de poder incentivar a la gente. Y quizás me gustaría después conversar con algunos de ustedes. Pero para mí, por ejemplo, el espacio también tiene un valor místico, un valor filosófico. De hecho, se ha hecho estudio de cuántas veces la luna aparece en poemas, ¿ya? Yo diría que aparecen poemas de amor, ¿cierto? Problemas poemas de desolación y problemas de distancia y probablemente aislamiento recientemente.
Entonces, yo diría que el espacio culturalmente también representa una gran herencia y que nos ayuda a tener ese acceso. Yo diría que el acceso al espacio hoy en día es probablemente no democrático completamente, pero sí lo es en el sentido básico. Todos tenemos derecho a poder mirar las estrellas. Y les voy a decir una última cosa. Recientemente, ustedes saben que Estados Unidos, especialmente, y Europa están lanzando constelaciones de satélites, ¿ya? Una se llama Starlink, ¿ya? Y la otra OneWeb. Y OneWeb quiere lanzar 48.000 satélites, ¿ya? De las cuales han lanzado ya varios cientos de ellos, Starlink también. Y eso va a arruinar el mirar el espacio, ¿ya? Va a arruinar la vista desde la Tierra, de los telescopios terrestres hacia afuera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, se está haciendo algo, ¿ya? Se está haciendo algo para que necesitamos 48.000 satélites, ¿ya? Bueno, se piensa que sí, ¿ya? Porque ya han tenido licencia. Yo diría que me gustaría conversar esos aspectos porque eso influye. Me gustaría que Latinoamérica participara de esta conversación, de esta discusión, especialmente países que tienen buenos cielos, en el caso de Chile, Perú, ¿cierto? Australia, Sudáfrica, que participaran en esta discusión porque ellos tienen todos los telescopios que van a ser arruinados, ¿ya? Por tantos satélites. Y quiero bajarle hasta aquí para escuchar sus opiniones. Gracias. Muy interesante, muchas gracias, Mario. Bueno, continuamos ahora con la respuesta de Germán, por favor. Vale, sí, desde el punto de vista cultural, claramente la astronomía tiene un papel súper importante. O sea, si nos imaginamos solo como dice Mario, la mística que tiene mirar el cielo, que tiene la universalidad, o perdón, tal vez la globalidad de asomarse en una noche clara y poder ver una cantidad de maravillas en el espacio a la cual todas las personas pueden tener acceso, aún y gracias a la tecnología actual, aún si tienen dificultades visuales, por ejemplo, también pueden participar de esta información que hay. Entonces, es algo universal y por eso es que la astronomía es de las ciencias que más llama a la gente de manera digamos, estética, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que durante años los astrónomos hemos sabido que la gente se acerca a querer saber más sobre el universo. ¿Sí? O sea, en un país como Colombia, con tantos problemas que hemos tenido, el Planetario Bogotá fue uno de los primeros planetarios que hubo con alta tecnología en Latinoamérica. Es un espectáculo de lugar, ha sido un motor, pues, también de llamar gente a la ciencia en Colombia, y bueno, el Planetario de Medellín y todos estos lugares. Pero entonces, como astrónomos, precisamente el problema es cómo hacemos para no quedarnos quietos, cómo hacemos, porque la gente viene a preguntarnos sobre las maravillas del universo, entonces, ¿cómo podemos nosotros responder? Entonces, precisamente por eso está este tipo de iniciativas como las que les mencionaba, de astronomía para el desarrollo. Cómo en el ejercicio de la ciencia podemos generar también desarrollo en muchas dimensiones, en todas las dimensiones que pueda haber. Y eso me lleva a otro punto interesante para compartir otra de las cosas que mencionaba Mario, y es precisamente qué tenemos que aportar nosotros desde Latinoamérica. ¿Sí? No, digamos, no es simplemente decir, no, pues vamos a copiarnos exactamente de todo lo que están haciendo afuera, porque en Latinoamérica tenemos también nuestras propias dinámicas, tenemos nuestra propia manera de ver y entender el mundo, que muchas veces no es necesariamente exactamente la misma. Por ejemplo, la manera de entender el desarrollo también en sí misma puede no ser exactamente la misma que se entiende en grandes potencias, pero precisamente ahí es donde está la cuestión. Si no abrimos el diálogo, entonces, y si no generamos esa pregunta, esa necesidad dentro de la cultura, entonces nunca vamos a llegar a participar, nunca vamos a tener dónde decir todo lo que tenemos para decir respecto a todos estos procesos, respecto a cómo debe avanzar la ciencia, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene muchísimos aspectos por donde lo miremos, desde el punto de vista social, porque también tiene aspectos dentro del punto de vista de la exclusión. Tampoco nos podemos olvidar que a pesar de que la ciencia, como la definiría un diccionario, es una cuestión como muy elevada y muy perfecta, sin muchas aristas, el ejercicio de la ciencia sí lo es.
Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, estadísticas, la mayoría de científicos son hombres, blancos. En este panel, por lo menos, no todos somos blancos, hay unos más cafecitos que otros, pero, por ejemplo, nos faltan varios temas de inclusión. Entonces, no podemos pasar por la vida como científicos simplemente cerrados a lo que hay en el laboratorio, en lo que hay en el telescopio, sino abrirnos. Y la astronomía nos da ese gancho que tal vez otras ciencias no lo dan tan fácil. Los hay divulgadores físicos, divulgadores biólogos, que si ustedes siguen a Nicolás en Twitter, van a ver que todos los diálogos increíbles que él tiene con científicos de todos ámbitos que quieren divulgar. Pero la astronomía en particular tiene ese gancho y muchos de nosotros estamos precisamente trabajando para permear más la cultura en ese aspecto. Muchas gracias, Germán. Seguimos con Carlos, por favor. Sí, yo creo que la astronomía y las ciencias del espacio nos permiten hablar no de una cultura, sino de muchas culturas, de la convergencia de saberes, de la convergencia de relatos, y no en el sentido de comparación, ¿cierto? No tenemos que comparar una con otra, simplemente pues, nos maravillamos con relatos de origen que han salido, que han resultado de diversas comunidades humanas alrededor del mundo. Muchos de ellos coinciden en algunos elementos, otros divergen precisamente por el contexto en el cual estas comunidades humanas han recreado su entorno, pero sobre todo nos llevan a esa reflexión sobre cómo se construye el conocimiento y cómo se construye un poco, como lo decía Germán, ligado a ese contexto, ¿cierto? Nosotros sabemos cuál fue, pues, o durante muchos años, una visión muy fuerte del conocimiento científico basado en un prototipo o en una tradición europea, y eso se privilegió. Incluso hasta hace algunos años prácticamente todos los relatos en el cielo que aprendieron en el colegio tenían que ver con el relato griego del cielo, ¿cierto? Con la construcción de imaginarios y de constelaciones griegas. Pero sin embargo, desde 2009, muy fuertemente antes también, pero desde 2009 la Unión Astronómica Internacional ha promovido la creación de otras miradas o darle lugar a otras miradas del mundo. Y específicamente hace un año estábamos nosotros en una elección muy particular, que era la del nombre de un exoplaneta y una estrella, ¿no? Por cada país miembro de la Unión Astronómica Internacional. Y pues no sé cuántas de las personas que están en el chat o que nos están asistiendo saben que en este momento hay una estrella y un exoplaneta con nombres colombianos, ¿no? Que son Macondo y Melquiades, en la constelación de la bomba neumática. Y eso tiene que ver con esa mirada o ese reconocimiento de culturas más que cultura, ¿cierto? Entonces, creo que esa influencia viene de reconocer las cosas a través del tiempo, no solo en clave de pasado, no solo hablamos de culturas como aquello ancestral antiguo, sino culturas modernas también. Y esto también se ha puesto en relatos en el cielo. Pues nada más decir que en el cielo hay una cosa que se llama la bomba neumática, habla sobre un momento de la cultura, ¿no? De la cultura europea, de la exploración. Hay cuadrantes, hay un montón de instrumentos, había telescopios hasta hace algunos años, el famoso telescopio de Herschel en el siglo XIX, que nos dan esa lectura de lo humano en el cielo. Entonces el cielo ha sido como una especie de lienzo para escribir esa historia de la humanidad, y eso lo hace muy poderoso en cuanto a la mirada al cielo. Y lo otro es, cuando hablamos de imaginarios también sobre la exploración espacial, hay diversos imaginarios, ¿no? Y hay diversas influencias. Uno de los pioneros de la exploración espacial es Pedro Paulet, ¿no? Peruano, ¿cierto? Y a veces no se habla tanto de estos nombres, no se reconocen tanto estos nombres en la cultura popular, pero sabemos que la contribución ha sido mundial y que en cada contexto esa contribución es leída de una manera. Nosotros también hablamos con mitos urbanos, pues ponerlo aquí, sobre en la época de la exploración espacial, la contribución de Colombia en términos de tejidos o textiles. Eso se habla mucho en muchos aspectos y nos sentimos orgullosos de ello porque nuestra cultura industrial desde los años 20 hasta los años 80 fue básicamente la textilera, ¿cierto? Entonces,
cuando hablamos de estos escenarios de construcción de imaginarios sobre el universo, nos damos cuenta que desde cada país hay una construcción y que eso es importante resaltarlo también. Carlos, muchas gracias. Y ahora volvemos con Fernando, quien puso un poco este tema sobre la mesa. Fernando, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre la relación entre la cultura y la ciencia? Que es una relación compleja. Es compleja porque la cultura obviamente termina asimilando pues, la práctica científica y de alguna forma termina transformando su comprensión de la misma ciencia. Habría un ejemplo que yo podría pensar y es el del terraplanismo. Es un poco sui generis, un poco particular, pero fíjense que hay prácticas culturales y hay comunidades virtuales, físicas, que se enfocan en torno a otra lectura del espacio, ¿no? Que pone en entredicho la comprensión moderna, científica, como el ethos, ¿no? De la epistemología moderna y contemporánea, al cuestionar pues, la esfericidad de la Tierra o este tipo de asuntos, ¿no? Y entre más uno se adentra a estos discursos, es impresionante ver cómo hay un montón de pasiones, ¿no? De afectos en torno al hecho de que al parecer se nos oculta una gran verdad, ¿no? Es decir, hay una disputa discursivamente hablando en las redes sociales y en los productos de la cultura popular en torno a o afirmar o a cuestionar hasta qué punto NASA, y suena un poco absurdo, ¿no? Y la ciencia moderna, en el sentido estricto, nos ha mentido o nos han vendido otra comprensión que no es al parecer la correcta del espacio. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Que no hay nada más antropológico que la observación espacial, ¿no? No hay nada más humano que la observación de los astros, como ustedes lo señalaban. Y si se tratara de hablar de la filosofía, la tradición es que la filosofía surge en el siglo VII antes de Cristo, por allá en Grecia con Tales, en la costa de Mileto, y justamente Tales, considerado uno de los grandes sabios, de los 7 sabios de la antigua Grecia, pues era un gran observador, ¿no? De los astros. Nos dice Diógenes Laercio que una de las criadas de Tales pues, se burla al ver cómo este cae en un pozo por estar observando los astros, ¿no? Incapaz de observar los astros, pero incapaz de ver dónde pone un pie, ¿no? ¿Y qué hay en ello, no? Pues que la observación, la capacidad de asombro que suscita el espacio va más allá de una comprensión científica o cultural, ¿no? Y creo que es una licencia que no estaría de acuerdo completamente con el asunto de la democratización del acceso, pero ciertamente pues está ahí y lo observamos, ¿no? Lo exploramos. Tal vez a propósito de la cultura y de cómo la misma cultura o la diversidad de culturas, de acuerdo con Carlos, cuando habla que hay una multiplicidad de culturas en torno al espacio, incluso así como hay ejemplos de este tipo como los del terraplanismo, habrían ejemplos de reivindicaciones epistemológicas que se hacen desde Latinoamérica. Estoy pensando en Boaventura de Sousa Santos y en las epistemologías del sur. De alguna forma, es un autor que ustedes saben, es un sociólogo del conocimiento, que pone en entredicho pues, el relato moderno como un relato inclusivo, universal y diverso, ¿no? Más bien se trata de una visión un poco etnocéntrica, pero que en todo caso conocerlo nos permite también valorar la riqueza de los saberes otros, de las prácticas otras, ancestrales o no, contemporáneas también, que podemos darnos para acceder a la comprensión del espacio, ¿no? Creo que habrían bastantes elementos por señalar. Y justamente ya para cerrar, la pregunta que me suscita escuchándolos un poco hablar
cuando ustedes hablan de valor comercial del espacio, cuando hablan de capital humano, eh, puede haber, o qué tipo de ciencia espacial puede haber más allá de la economía y de la gestión liberal de la economía, ¿no? Porque al parecer termina subsumiendo mucho el aspecto económico, tanto en los instrumentos de investigación, de exploración, pero en la misma forma como la ciencia espacial llega a las masas, por así decirlo, ¿no? Nos llega a todos. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Fernando, abro una pregunta que creo que podemos incluso fusionar con la tercera pregunta que tengo para ustedes, que además podríamos incluso fusionar con el tercer aspecto que mencionamos anteriormente, que es el de la política. Entonces, si quieren, pueden responder estas tres preguntas en una sola respuesta. Y la pregunta es la siguiente. La situación de la ciencia en Colombia se ve atravesada por una serie de circunstancias que pueden generar en muchas ocasiones una percepción negativa de las mismas, y esto puede afectar el desarrollo, su desarrollo a largo plazo. ¿Qué hacer para generar interés por las ciencias y específicamente en el espacio? ¿Aquí hay algún condicionamiento político? Digamos, en países latinoamericanos, Mario, tú no eres colombiano y aquí preguntamos específicamente por el caso colombiano. Tú no eres colombiano, eres chileno, pero has estado en Colombia, conoces la situación de Colombia y He algunos estado países. he estado más en Colombia últimamente que en Chile, así que... Ok, ok. Entonces, ¿nos puedes contar un poco sobre tu opinión acerca del contexto político y económico que influyen en nuestros países para que haya quizás trabas para el desarrollo de la ciencia y específicamente para el desarrollo de la ciencia espacial? Y le puedes sumar, si quieres, lo que menciona Fernando, si existe de pronto algún interés más allá de lo comercial en el espacio. Sí, bueno, déjame decir algunas cosas. Estoy muy interesado en lo que van a decir los otros panelistas, ¿ya? Pero mi impresión desde hasta cierto punto desde afuera es que de las veces que yo he ido a Colombia, yo estuve invitado para el Planetario Bogotá, les digo, cuando cumplieron 45 años, ¿ya? Yo estuve en Medellín el año pasado, ¿cierto? He estado en Pasto, conozco a Cartagena y he estado en muchos lugares que hacen astronomía o en conferencias de astronomía. Mi impresión es que hay un tremendo interés en Colombia, más que en otros países, ¿ya? A nivel de colegio, a nivel de gente aficionada, ¿cierto? Diría que en Colombia es muy fácil llenar salones completos, ¿ya? De gente de todos los niveles, ¿ya? Entonces, luego, yo diría que Colombia tiene un entusiasmo. Lo que falta después es como materializar ese entusiasmo, ¿cierto? En programas concretos que puedan, no sé, educar, puedan hacerse proyectos que, para mí, el hecho de que Colombia no tenga un observatorio nacional, ¿ya? Es algo que me extraña. Porque Venezuela, ¿no? Ustedes no son muy amigos de Venezuela, Venezuela tiene como 3 observatorios nacionales, ¿ya? Y ustedes son mucho más que Venezuela, ¿ya? Y de hecho tiene mejor clima que Venezuela para hacer observaciones de la Tierra. Entonces, el que no exista, para mí, demuestra el hecho de que no existe una voluntad a nivel gubernamental para hacer algo. Yo he ido a reuniones de astronomía en Colombia en las cuales el observatorio, hay gente especialmente de la Universidad de Santander, ya que tienen planes, programas, tienen diseños para observatorios extraordinarios en lugares que en Colombia son buenos para observación astronómica, diría de infrarrojo y de longitudes de ondas visuales. Entonces, yo diría que sí tiene el elemento de entusiasmo, de interés. Quizás falta un poquito de llegar a los niveles políticos de decisiones para que existan programas tanto de astronomía, ¿cierto? Sí, ahora tienen cátedras de ingeniería aeroespacial, lo cual es bastante bueno. ¿Ya? Yo diría que han habido algunos avances, pero sí, para mí, la ubicación geográfica de Colombia, ¿ya? Es central para Latinoamérica. Colombia puede ser el elemento integrador, ¿ya? De Centroamérica, de Latinoamérica, ¿ya? De hecho, está geográficamente en el medio. Para mí, ir desde Washington DC a Bogotá son 5 horas.
para de Washington DC, donde yo estoy, para ir a California, son otras 5 horas. Para mí, para ir a California, ¿ya? Ir a Bogotá es la misma distancia. O sea, si yo hiciera un radio, Bogotá estaría dentro de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, no es otro mundo, no es otro universo, ¿ya? Y de hecho, tenemos una hora de diferencia, ¿ya? Entonces, para mí está muy cerca, es un lugar para integrar a Centroamérica, a Latinoamérica, y es por eso que yo creo que hay mucha esperanza de mucha gente, especialmente mía, ¿ya? De que sí, Colombia tiene un papel que jugar en el área de ciencias del espacio, especialmente astronomía, ¿ya? Y yo quiero escuchar la opinión de ustedes, ¿ya? Bueno, entonces aquí movieron algunas influencias internas, entonces vamos a saltar un poco el orden y va a hablar Carlos para responderle a Mario. Bueno, eso sí oyó como raro, ¿no? Influencias internas, era solo un chat. Bueno, muy bien. Creo que es muy acertada la visión de Mario, sobre todo en el tema de posición geoestratégica para Colombia. De hecho, una de las primeras conferencias del espacio fue la famosa conferencia de Bogotá en los años 50, no sé, 56, una cosa de ese estilo. Y fue súper importante para definir las órbitas geoestacionarias, en fin, varios protocolos que vinieron a ser muy influyentes después de eso. Sin embargo, yo creo que esa posición también en el continente ha sido delicada, porque claro que mucho de la política internacional se mueve teniendo un punto de referencia en Latinoamérica. Entonces hemos sido como corredor de varios movimientos. Incluso pues no es extraño hablar de que tuvimos o tenemos movimientos guerrilleros desde hace más de 50 años y que eso tuvo que ver con política internacional y que eso también tuvo que ver con formas de intervención internacional en nuestro país. Entonces eso es una cosa, un factor importante. Pero cuando hablamos de desarrollo específico o de la pregunta que tenía Nicolás, yo creo que mucho de la exploración o de la necesidad de que se haga ciencia de punta en un país tiene que venir como una respuesta a lo que la comunidad pide, ¿cierto? Nosotros elegimos nuestros representantes políticos. Entonces yo creo que el principal desafío actualmente es ese, es llevar al público la importancia en el cotidiano de la ciencia. Si eso no pasa, nosotros no vamos a tener voluntad de desarrollo política, porque sí, porque muchos de nuestros tomadores de decisiones ni siquiera están ligados al campo de la ciencia o de la ingeniería. La mayoría de ellos son de campos como economía o como derecho, pero no hay especialistas específicamente en los campos de ciencias tomando decisiones. Muy recientemente, solo pues con el Ministerio de Ciencias, ¿no? Hubo pues como una persona experta, pero en nuestra tradición eso no fue como el general. Entonces tomo un poco el caso de precisamente lo que pasa en Europa y los Estados Unidos. Los representantes, los diputados, tienen que poner su posición pública acerca de proyectos de ciencia, ¿cierto? Y cuando agencias como NASA o como esa van a lanzar un telescopio o todo esto, tienen que ir a ellos como representantes del pueblo, ¿cierto? Y estas personas tienen una cantidad de asesores que les van a decir por qué sí o por qué no. Entonces, finalmente, cuando hablamos de desarrollo científico, eso tiene que ver con lo que la población escoge como sus ejes de desarrollo y cómo sus representantes finalmente hablan en nombre de ellos. En Colombia, infelizmente, la tradición o la mirada sobre la ciencia no ha estado en el primer renglón, y menos en los últimos 50 años. Ha sido todo el tema de seguridad, de las luchas por el territorio que siguen siendo válidas y siguen siendo presentes. Entonces creo que eso es lo que ha retrasado el tema de poner la ciencia en un escenario principal. Ahora, justo en este momento, creo que hemos tenido muchos más minutos de ciencia al aire de lo que nunca tuvimos, incluso discutiendo temas como los del COVID-19. Y científicos, ¿cierto? Científicos al frente de programas de televisión hablando y explicando, y siendo validados como expertos, ¿cierto? A pesar de que existe todavía una brecha
de pensamiento crítico importante en nuestro país, pero los científicos están ahí haciendo pues como un papel frente a un rol social. Lo que tenemos ahora es una situación social, y en Colombia, así como en otros países, hay una calamidad social precisamente porque la gente no ha asimilado las consecuencias de lo que está jugándose en una pandemia en términos de su propia vida. Entonces creo que todo responde a cómo la población elige sus representantes, y esos representantes llevan ese mensaje al orden nacional para tomar decisiones. Nos falta más presión social para tomar decisiones en términos de ciencia. Muchas gracias, Carlos. Germán, adelante. Gracias, estoy 100%, bueno, 99% de acuerdo con lo que dice Carlos, efectivamente. Los gobernantes que elegimos, digamos, lo que en últimas define muchas de estas cosas, muchos de estos objetivos que nosotros tenemos. Sin embargo, y pues para mantenernos, para no estar tan aislados del mundo, algo importante también, precisamente, que es una ciudadanía muy bien educada, esperamos, una ciudadanía muy bien educada en diferentes tipos de cultura, respecto a su propia cultura, respecto a la ciencia, bueno, respecto a muchos aspectos, debería poder elegir mejores representantes que velen mejor por sus intereses y que no se laven las manos en la responsabilidad individual cuando deberían estar actuando. Cuando digamos, los gobernantes deberían estar haciendo cosas activamente y dicen, no, es que ustedes se están portando mal. Puede que sí, pero también podríamos estar ejerciendo mucha más presión sobre nuestros gobernantes si los eligiéramos mejor. Una cuestión. Segunda cuestión, para enlazar un poco con los demás temas. Bueno, respecto a un gran observatorio astronómico en Colombia. Entonces, lo que comentaba Mario, hay un artículo muy reciente, bueno, relativamente reciente del Observatorio Astronómico Nacional del profesor Giovanni Pinzón, quien hizo un estudio de cómo era el clima en nuestra esquina, lo que llamaríamos antes Gran Colombia, y de hecho el mejor lugar para hacer observación, o de los mejores lugares para hacer observación de astronomía en toda esta región, es curiosamente no en Colombia, sino en el Llano del Hato en Venezuela. Entonces, pues claro, ellos tuvieron la voluntad política, pero ellos, la verdad, sí tienen un muy buen lugar. Ahora, hay otros muy buenos lugares aquí en Colombia. Uno de esos lugares es bien curioso porque es la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un lugar que parece ser bastante apto, aunque con ciertas limitaciones, bastante apto para hacer un observatorio astronómico. Pero entonces entran otras dimensiones, y es precisamente que la ciencia, como normalmente nos enfrenta, o digamos, la percibimos siendo un constructo pues europeo, pues nos imaginamos, no, pues una cuestión que simplemente, venga, ustedes no están haciendo ahí nada, entonces venga, nosotros ponemos algo ahí, ¿no? Cuestión que ahorita pues está pasando en Estados Unidos con el tema de un observatorio que quieren poner en Mauna Kea, que ha llegado a muchas fricciones con la comunidad. Entonces, claro, si nosotros seguimos repitiendo esos patrones de una ciencia colonialista, una ciencia liberal, una ciencia enfocada en la plusvalía, pues no estamos haciendo nada nuevo, estamos simplemente haciendo control C, control V. Entonces, si a mí me preguntan si ponemos un observatorio en uno de los mejores lugares de Colombia, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, la respuesta mía es no, porque no estamos haciendo nada, o sea, estamos haciendo lo mismo de siempre. No estamos proponiendo toda nuestra pluralidad, que es toda nuestra riqueza, no la estamos poniendo ahí. Ahora, quedarnos cruzados de brazos, no. Entonces, ahí es donde entra la creatividad. ¿Qué más podemos hacer si no es eso? Pues, por ejemplo, yo soy pues Nicolás ya lo sabe, y él me ha ayudado mucho en ser un abanderado de la radioastronomía en Colombia, que es la astronomía que no necesariamente depende de unas condiciones un poquito diferentes climatológicas que la astronomía óptica. Entonces, estamos actualmente tratando de mover todo lo posible para poder tener un gran observatorio con alta tecnología de radioastronomía en diversos lugares en Colombia, y ese es un proyecto que tiene muchas aristas también, muchos aspectos diferentes que queremos y estamos buscando sacar adelante, pero pues de todas maneras tratando de hacerlo de la manera más, digamos, no haciéndolo como normalmente se hace. Es decir, yo sé que la ciencia para mucha gente es eso, es este animal
blanco, europeo, colonialista, pero no tiene por qué ser así. O sea, si nosotros como país participamos más en cómo se hace la ciencia en un escenario global, podemos aportar precisamente estas otras maneras de ver el mundo, sin necesariamente decir, entonces apaguemos la ciencia y dediquémonos a hacer cartas astrales. No, esa tampoco es la opción. Es más como pensamos fuera de la caja para pensar en todo este tipo de problemas. Entonces, creo que con eso ya abordo varios de esos temas que se habían mencionado. Muy bien, Germán, muchísimas gracias. Y finalmente, Fernando, la última intervención, porque ya se nos pasó esta hora muy rápido. Entonces, Fernando, pues te doy paso a ti. Estás sin micro, sin volumen, Fernando. Estás sin el volumen, no sé el micrófono. Listo, ya. Gracias. Yo creería que hay que ir un poco más allá de considerar a quién elegimos, ¿no? Por quién votamos. Creo que los sistemas políticos pues, terminan muy permeados por una gestión económica que se impone, ¿no? Que impone lógicas de formación, que impone, que prioriza currículos, que prioriza contenidos, y en ese sentido, pues habría que seguir haciendo lo que ustedes están haciendo. Germán, me llama mucho la atención, Carlos, con la divulgación, el trabajo del planetario. Creo que no habría que perder de vista cómo incluir dentro del currículo en secundaria contenidos astronómicos más allá de los lugares comunes, ¿no? Creo que aprovechando los espacios privilegiados que tenemos por la geografía y también, pues, la tradición que hay en observación amateur, ¿no? En grupos que sin ser en sentido estricto científicos, pues exploran, divulgan, y creo que también eso pasa por medios de divulgación como el periodismo científico que se hace en el tiempo, ¿no? Entonces creo que los escenarios están dados, podrían ser mejores, obviamente, pero evidentemente no habría que esperar a que la política pública caiga del cielo, ¿no? Creo que todavía nos falta bastante como sociedad por madurar. Estamos estrenando ministro de Ciencia y Tecnología, algo bastante sui generis, es un logro que hay que reconocer, pero pues en la práctica nos falta bastante, ¿no? Eso sí habría que señalarlo. Bueno, Fernando, pues creo que tu intervención sirve muy bien a modo de cierre de esta sesión, de este conversatorio. Nos dicen que ya tenemos T-1, como en las cuentas regresivas de los lanzamientos de los cohetes, ya que vamos como en T-10 segundos. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Sí, aquí nos están diciendo que de verdad la charla es muy interesante, pero muy corta. Ojalá hubiera una parte 2, podemos incluso ver si podemos ampliar estos escenarios para que trasciendan, para que no se queden solamente en estas horas. Y desafortunadamente nos quedamos sin la posibilidad de escuchar más de las preguntas del público. De todas maneras, el público que quiera comunicarse con ustedes, pues me imagino que pues, pueden buscarlos en Twitter, en redes sociales, de pronto los pueden buscar en internet y tratar de ponerse en contacto con ustedes. Y pues bueno, les damos las gracias a los panelistas, a Mario, Germán, Fernando, Carlos, unos panelistas de muy alto nivel. Gracias al Planetario por abrir este espacio y pues nos están diciendo que nos debemos ir. Entonces nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias a todas las personas por haberse conectado. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron en esta charla, a nuestros expositores, a nuestros panelistas, a Nico por moderar este debate. Estuvo muy animado, los comentarios estuvieron bastante nutridos. Muchas gracias. Y vamos a dar paso a nuestra charla de las 4 de la tarde. Pero antes quiero dejarlos con Carol